¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a la Universidad de San Isidro y en particular al doctor Enrique del Percio por la invitación a este evento. Nosotros en este conversatorio lo que vamos a tratar de recrear es algunas interpelaciones de Kusch al respecto de nuestra formación disciplinar y de cómo la arquitectura en cierta medida se va condicionando al respecto de cómo la miramos y cómo la concebimos. En este sentido, hemos detectado que hay algunas reformulaciones que a partir de las interpelaciones de Kusch al respecto de lo que nosotros pensamos sobre la arquitectura evidencian algunas cuestiones que nos parecía importante recrear. Así que, bueno, a continuación mostraremos algunos de estos aspectos y de estas cuestiones que nos atraviesan y que nos inquietan. Gracias. ¿Qué nos hace pensar Kusch a los arquitectos? ¿Cómo nos interpela? ¿Qué descubrimos al observar la arquitectura a través del tamiz de conceptos como ser y mero estar? ¿Qué movilización nos genera? El espacio para vivir. Una cosa es decir Buenos Aires es europea y otra cosa es decir Buenos Aires es mestiza. Se ubica una materialidad cualquiera X simplemente para verla, para contemplarla, no para vivirlo. Combatir el miedo. La ciudad es un patio de los objetos. Y participar en un colectivo que genera arquitectura. Dejarse estar y gozar fenomenológicamente. ¿Qué es lo otro? Que estamos adentro y afuera de nosotros mismos. Yo cuando me junto con el otro, cambio, soy otro. El abrir. Nosotros, ¿qué arquitectura valoramos? ¿La que es puramente europea o la que es mestiza? Se quiere admitir un mestizaje. Habitar es una construcción. Tratar de asumirlo en su salvajismo. Porque es la naturaleza y es más grande que yo. Me hace entender cuál es mi relación de poder con mi pueblo. La noción de estar incorpora la noción de tiempo. Y si yo no puedo ser profesional, porque yo estoy involucrado en esto. De toda la arquitectura está la arquitectura de la pequeña historia. Si somos capaces de enfrentarnos a esa realidad, digamos, enfrentarse con su desconocimiento. Nos genera una zona de confort de la que, por supuesto, no queremos salir. Romper la oposición y plantear otras categorías que no existen. Ese margen de distancia, ¿no? Para vernos a nosotros mismos. ¿Yo para qué estoy entonces? El ser es lo que adviene, con los conocimientos, costumbres, lenguaje que se aprende. El ser es conceptual, es absoluto. Está en el imaginario colectivo, en la convención, en la homogeneización. El ser no es tangible, al ser no se lo alcanza. Sobre el ser se reflexiona. El estar es corpóreo, se está con cada movimiento, en el presente. El estar es lo innato, lo propio, lo concreto, lo innegable, lo inminente. El estar es lo que emerge, lo esencial. En la apropiación del espacio público y privado se pueden ver las huellas del estar, porque el estar se ve en el modo de habitar. Al apropiarse de un lugar, se lo hace propio, se deja el cuerpo en el objeto, se está inevitablemente, y esos vínculos, conexiones, traducciones, mixturas, serán lo verdadero. Pero no se puede escapar del ser, porque desde el lenguaje que nos vincula formamos parte del ser. Lo enseñado hace que seamos alguien. De ese modo aparece entonces la dualidad. Somos y estamos, con lo aprendido y lo innato. Se está haciendo así, mestizo. He aquí la mutación arquitectónica, la actualización arquitectónica, donde la arquitectura se proyectó para ser de determinada forma y al ser habitada se transformó, cambió, se adaptó, tomó su lugar para incorporarse al campo del estar. Algo más parecido a una extensión del cuerpo que habita que a un espacio que contiene a un cuerpo.
El espacio vivido. que tiene consecuencias en la manera de mirar, de cómo miramos la arquitectura, ¿no? Y por lo tanto, cómo la hacemos. La noción de lo nuestro, o sea, la búsqueda de lo nuestro, la pertinencia y pertenencia, ¿sí? No en el sentido de tener cosas, sino que las cosas nos tienen a nosotros, que nos hacen una identidad, que forman parte de un lenguaje, de una cultura, ¿sí? Por eso no era el tema del ser, ¿sí? Y tampoco, diríamos, el tener, sino el estar, ¿sí? El estar. Entonces, uno toma como ejemplo a Caveri, pero a mí me gustaba mucho Giancarlo Pupo, y Pupo también es citado con referencia a Kusch, en el sentido de las casas llenas, no casas minimalistas vacías, sino casas con recuerdo, con memoria, con huella, o sea, casas gastadas, donde uno ve el uso de los objetos, ¿sí? Muebles que pertenecen a una memoria de la abuela, del padre, o sea, no es imagen de casa de diseño impecable hecha por un diseñador que decide hasta el último jarrón, ¿sí? Y esconde todas las cosas que sean contaminadas por la subjetividad. O sea, por eso el tema este de casas cargadas de una poética, como diría, porque algunos plantean que Kusch interpreta a un Heidegger, a una poética del estar, del vivir poéticamente, de estar en armonía en un entorno. Entonces uno piensa, yo recuerdo una experiencia que una vez contaba, y a mí me hace acordar a Kusch, ¿cómo se llamaba? Este psicólogo Moffat, que cuando se tomaba el bancadero y hacía experiencias, que la gente relate cómo es su lugar ideal. Y estaban cargados de otros sentidos más que el de la vista. El olfato, el olor a las glicinas, el olor al tilo, el olor a la torta recién horneada, el ruido de la madera que cruje cuando uno camina, ¿sí? El eco de la habitación amplia. Entonces, estas cuestiones que implican un estar en el mundo. Entonces, son casas que no se gozan, o son espacios que no se gozan solo en una fotografía, o que la fotografía no puede dar cuenta de ellos, sino que hay que vivirlo. Tefelito tenía una definición de espacio vivido, que también puede empalmar con esto, me parece, que también se cruza con la teoría del habitar de Doberti, ¿sí? Porque el tema de los rituales, ¿sí? Que tienen que ver los rituales de todos los días, llegar, hay gente que llega a su casa y se descalza, ¿sí? Hay gente que se cambia y deja la ropa contaminada de afuera y se pone ropa cómoda, ¿sí? La pandemia nos permitió descubrir que había gente que estuvo durante semanas en pijama, ¿sí? O con joggings, el mismo jogging durante semanas, ¿sí? Entonces, esta noción del estar, del goce del estar, pero no es un estar cargado de cosas, sino que las cosas tienen su historia, su trayectoria, ¿sí? Y ese suelo, así enunciado, que no es ni cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. Es por eso que uno pertenece a una cultura y recurre a ella en los momentos críticos para arraigarse y sentir que está con una parte de su ser prendido al suelo. Arquitectura excepcional como la de Mamani busca ser de identidad, busca reflejar el estar en el espacio, mediante su color, mediante su forma, busca ser símbolo de su cultura.
yo me acuerdo una vez, me contaba una mujer que se tuvo que exiliar durante la dictadura, que la habían amenazado y alguien le hizo la valija rápido para rajarse. La cucharita del bebé, la no sé qué cosas, ¿sí? un muñequito que estaba en un estante, cosas que forman parte de tu lugar, ¿sí? Y cuando abrió la valija dice, uy, no tengo ninguna remera, remeras me puedo comprar, ¿sí? Ese libro que estaba marcado, que estaban leyendo, ¿sí? Ese tipo de cosas que forman parte de nuestra identidad. Y eso creo que es interesante en Kush, porque Kush aprecia esta subjetividad, este goce de la subjetividad, ¿sí? Pero no una subjetividad relativa, sino una subjetividad colectiva o intersubjetiva, ¿sí? El goce del niño, ¿sí? Que hasta que lo domesticamos el chico, que le decimos no toques, no lo chupes, no sé qué, prueba con todos los sentidos. Y esto es lo que está planteando Kush, ¿no? Este tema de estar, dejarse estar y gozar fenomenológicamente, ¿sí? La posibilidad de la contemplación. Lo que hay permanentemente es una crítica a la noción de la ilustración, la racionalidad, lo moderno, como las únicas categorías que permiten dar cuenta de la realidad. Esto es lo que se opone. O sea, si alguien dijera, bueno, me opongo al plano como el que define la arquitectura se define como recorrido, no en un plano, no es una cuestión racional, es una cuestión vivencial, de recorriéndola, de estar ahí, no saber cómo es, ¿sí? O sea, la calidad arquitectónica no tiene, o sea, si uno traduce, no tiene que ver con la calidad de un plano o la representación de un plano, sino el estar ahí. Pero quizás uno tiene esa objetualidad ya definida con un objetivo y de repente eso va mutando, va cambiando según el habitar. Como es la vivencia real del ser humano en la arquitectura, en lo que creamos, que no es para estar ahí vacío, frío, sino para hacer vivir. Lo importante y lo más evidente de la ciudad eran las murallas. Ellas separaban a la especie humana de todo un pasado de miedos y espantos originales. En cierto modo, separaban la ciudad de la anticiudad. En la ciudad se refugiaba una humanidad cabal, vigente y racional. En la anticiudad, en cambio, estaban los miedos originales encarnados en el rayo, el relámpago y el trueno. Y detrás, la ira de Dios. Adentro se daba la vida, aunque sometida a límites y concretada en moral y conducta. Afuera estaba la otra vida, sumergida en el azar de lo fasto y lo nefasto, el maíz y la maleza, y todo ello mezclado con una muerte inoportuna e imprevista. El ciudadano, en cambio, tenía su muerte prevista. Afuera era cosa de morir a la intemperie, expuesto al capricho de la ira, pero en la ciudad se ganaba la seguridad de que eso no iba a ocurrir. Claro que se trataba de una seguridad material y por tanto superficial, en la que no entraba la intimidad y la plegaria, sino el médico o el Estado. Por eso, la religión se desvincula de su Dios y se convierte en una forma de conducta, confiada a los dioses menores, que son las profesiones. Los técnicos reemplazan paulatinamente a los sacerdotes.
El patio de los objetos. Una mirada antiurbana, como si la ciudad nos encerrara y no nos deja contactarnos con el otro, ¿no? Como el patio de los objetos, ¿no? Donde vos, primero la cosa de la arquitectura como un objeto, ¿no? O sea, la arquitectura objetual, qué sé yo, bueno, ahí tenemos un tema. Y la otra es que tiene que ver con la apropiación, con tomarlo con el sentido de propiedad, ¿viste? Esto es mío, o sea, objetos que son apropiables, ¿no? O sea, este tema del patio también es una cuestión muy latinoamericana, ¿sí? Porque no es un cualquier lugar, el patio es un afuera controlado, protegido, ¿sí? Y como diría Hammurabi, viene de la tradición árabe, ¿sí? Y se mestiza en América Latina con también los patios que aparecen en la arquitectura precolombina y los patios de la tradición hispanoamericana, ¿no? O sea, porque el clima requiere no siempre vivir en un adentro, sino un afuera con un cierto cuidado, ¿sí? Acá el Vaca, ¿cómo se llama? Bononato, habla del pupo y cita también a Kush, ¿sí? Planteando que aparece la noción de lo mítico, ¿no? Pues, del mito, del rito, de la tradición, de ciertas cuestiones que tienen que ver con hábitos y con ciertas pautas de conducta que están dadas por la cultura. Y esto es lo interesante, ¿no? De recuperar o que todavía persistan ciertas cuestiones culturales. La pérgola, la galería, ¿sí? Ese afuera, ¿sí? Que son lugares de encuentro, ¿sí? Por eso dice que la obra de Giancarlo Pupo tiene cierto anacronismo, ¿sí? Como tiene la obra de Caveri, que por un lado dice es nueva pero es vieja, o sea, parece que fuera más antigua de lo que es. El patio de los objetos y lo que habitualmente entendemos como dispositivo aglutinador a nivel arquitectónico, que es un patio. Digo, acá por ahí hay un solapamiento conceptual. Me parece que cuando, no sé, tengo la impresión de que cuando hablamos del patio de los objetos no estamos considerando el patio como algo literalmente. Lo que alude la definición del patio de los objetos o del patio renacentista sería ese lugar en donde se ubica una materialidad cualquiera X simplemente para verla, para contemplarla, no para vivirlo. exacto. O sea, Algo de eso tiene que ver. hay como un sesgo puesto en la visión y no en la experiencia. Sí, que tiene que ver con una cuestión de sujeto-objeto. Ajá. Eso, porque el objeto es eso, que está fuera de nosotros, digamos, que no tiene nada que ver con nosotros. Es un objeto, ¿no? Sujeto-objeto. Entonces eso me parece que tiene que ver con el patio de los objetos, donde se objetiva la realidad. De las cosas fantásticas, que el lugar que había antes de los museos, o sea, la del coleccionista, el que tenía cosas, tiene un nombre, no es la palabra galería, no me acuerdo cómo se llama, gabinete, el gabinete de las cosas insólitas. Esta noción del gabinete es tener cosas raras, no sé, un perro con dos cabezas está metido embalsamado, no sé qué, bueno, cosas raras
Pero esa cuestión del gabinete, de las cosas raras metidas al tuntún y sin un orden clasificatorio, porque la ilustración plantea un orden, que es el orden de la enciclopedia. En vez, el gabinete tiene este tema del recorrido, como en las películas donde hay un anticuario raro, vieron películas de terror y alguien compra algo, que están todos metidos, objetos puestos al azar, simplemente amontonados, y alguien encuentra desde una revista de colección hasta, no sé, un perro embalsamado. Entonces, esta noción de objetos que generan un clima y que no es simplemente un orden cartesiano, ¿sí? No están ordenados, están ahí. Barragán, ¿sí? Esta noción de los patios que son de tipo espirituales, ¿sí? Donde le gustaba a Barragán ver la luz vertical, cómo reflejaban los colores, ¿sí? Plenos, y cómo aparecen como una cuestión fondo-figura las distintas vasijas y objetos que hay, ¿sí? Obviamente mucho más depurada. Pero es algo que es también de una fusión entre lo latinoamericano y lo europeo hispano, ¿no? Estuve mirando el tema de el patio de los objetos, y me hace acordar, porque lo plantea que la ciudad es un patio de los objetos, a Colin Rowe y Ciudad Collage. ¿Sí? La ciudad de los edificios, objetos, o la ciudad de los lugares. ¿Sí? Colin Rowe plantea dos modelos de ciudad: la ciudad moderna, que es una serie de objetos puestos en el espacio, y lo negro es el edificio y el fondo blanco es el espacio indefinido cartesiano, ¿sí? Comprensible. Y la ciudad previa, hacia la ciudad medieval, es la ciudad de los lugares. Entonces empieza a aparecer el protagonismo, ¿sí? De estos objetos que son los lugares y ya no, ¿sí? Los edificios. El configurado y el configurante. Pensemos la doctrina anticalle del movimiento moderno, del CIAM, y toda la postura del Team 10 para recuperar la calle, ¿sí? Las dificultades de habitar esos lugares donde no hay calles, esos monoblocks puestos en el vacío, ¿sí? Y en vez las callecitas con estos lugares que generan además otro concepto que también recupera permanentemente Caveri y Kusch, la memoria, ¿sí? Que uno se orienta no por el plano sino por la memoria, ¿sí? Las ciudades que son cartesianas, todas las calles son iguales, y ¿dónde nos movemos? Tenemos que agarrar la Filcar o el GPS, ¿sí? Y decir 3 cuadras para acá, 2 para allá. En vez, la ciudad medieval era: llegás hasta la torre, doblás en la pared roja, ¿sí? Hay un café en la esquina, seguí derecho, y después cuando sea ese tipo de cosas que es el valor del lugar. Todo ello no es más que una consecuencia de llevar al inconsciente a flor de piel con una intensidad angustiosa que el ciudadano no conoce. Este último encuentra la posibilidad de esquivar y distraer las instancias de su inconsciente en la ciudad. El montaje de la cultura de ciudad responde a esa necesidad de cubrir al inconsciente mediante toda clase de elementos conscientes. El indígena, en cambio, no cuenta con esas estructuras que puedan evadirlo psíquicamente.
y está como inmerso en su mundo de angustia. Pero esto mismo constituye una ventaja, porque el indígena sorbe de ahí mismo la necesidad de una fe y de un mito, o sea, la clave de la andanza de Dios por el mundo, en ese margen en que lindan hombre y mundo, vida y muerte, luz y noche, conciencia e inconsciencia. Ahí, claro, está la diferencia del que está acostumbrado a estar en la ciudad y tenés todo el tiempo información y sabés que en realidad tenés que, ya ni se dicen, bueno, verdadero, falso, casi, siempre, bueno, todo comercial, ¿no? Todo un campo. En cambio, el indígena, claro, no está acostumbrado a eso y ve, así como la persona de campo, su rutina, eso, o sea, está acostumbrado a la misma casa, al mismo campo, al mismo ganado, a la misma, o lo que fuese. Algo que viene desde el vamos y aquello que el ciudadano vive que ya fue entrenado muchísimo. Como todo ese ser que se le fue inculcando y por eso está preparado para tanta información, muchas veces que no es verdadera, en cambio, tenemos el estar verdadero, que no se puede negar digamos, el agua es agua, el pasto es pasto, el árbol es árbol, y la actividad que yo realizo cada día es concreta, digamos, yo alimento al ganado, listo, alimento al ganado, no puedes especular con eso, no puedes imaginarte otra acción, es específicamente eso. Tengo la sensación de que algunas de las cosas que estamos conversando parecieran que como que se ubican casi naturalmente, por así decirlo, en el plano del dispositivo de las grandes ciudades, ¿no? O sea, pareciera que hay algún tipo de lógica en la que uno naturaliza algunas cuestiones de las que estamos hablando en tanto el contexto es la metrópoli, es la ciudad, y mientras lo vamos conversando, da la impresión que todo aquello que pareciera tener un valor agregado está justamente afuera, está justamente en una experiencia afuera de la metrópoli, afuera de la ciudad. O por lo menos a mí me da esa sensación tanto conversamos y se van valorizando algunas experiencias, ¿no? O sea, el de ir al altiplano o el de irte al conurbano. Y pareciera que necesitamos escapar de la ciudad entonces para encontrarnos con esa dimensión cuyana del asunto. Y eso me hace ruido. La verdad que no sé, porque pareciera que es una especie como de cierta paradoja, ¿no? Para Kush es una paradoja también, porque estuve revisando el tema del patio de los objetos y Kush diferencia lo que es ciudad de anticiudad. Por eso yo ponía como ejemplo la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que encuentra Kush? Que especialmente en el momento de la revolución, lo moderno y toda la cuestión maquinal y el desarrollo, se fueron generando muchos objetos y muchas necesidades extra, ¿no? Estos objetos lo que buscaban eran combatir el miedo, digamos. ¿Miedo a qué? Miedo al devenir, miedo a la naturaleza, miedo a las cosas como se van a dar, un miedo a la muerte, por ejemplo. Digamos, el hombre naturalmente está solo en la naturaleza. Y la arquitectura se empieza a dar cuando el hombre construye, entonces cuando el hombre empieza a crear, a hacer, ¿sí? A establecer una construcción. Estos objetos median nuestra relación con la naturaleza. Entonces se encargan de combatirla y entonces el hombre se encuentra en cierto lugar de libertad.
a medida que esto se va dando, se va construyendo más la ciudad y separando de lo que es la anticiudad, en donde viene a estar la barbarie. La barbarie viene a ser la ira de Dios, viene a ser estoy a merced de la naturaleza. Entonces se da esa cuestión de prefiero ciudad a la anticiudad, pero la ciudad está establecida por límites y por nuevas disposiciones e imposiciones. A diferencia de la anticiudad, que está libre, pero libre en un sentido del estar y ser víctima o estar dispuesto a lo que la naturaleza tenga en mi destino. Entonces se dan estas dos cuestiones. El gran patio de los objetos empieza a ser la construcción de un mundo aparte que se hace el hombre, para generar lo que ahora viene a ser la ira del hombre, que es, el hombre tiene tanto poder que es más importante el poder que tiene el hombre frente al poder que tendría Dios, por ejemplo. Pero no hablo del Dios establecido por el cristianismo. Hablo de los dioses aymarás, hablo de los dioses de culturas previas que van de acuerdo a la obra de la naturaleza. Como decía Kush, cuando hablaba del yanqui en América Profunda, él decía que el Dios tenía que ser algo imponente, algo que me dé miedo. Dios no podía entrar en el templo y todos esos amigables dibujos y estar protegido. No, Dios tenía que generarme eso de lo temible, de la ira divina. Tiene que poder ser tan fuerte como la lluvia, como el trueno. Si no, me quedo con mis dioses de antes, decía. Está bien, y el tema, o sea, eso que plantea Damián también me parece que tiene otra cuestión, que es la de como que uno empieza a jugar a que no es el que es, ¿no? Ni que tiene, ¿no? Entonces, como envidiar al Aymara, entonces me disfrazo de Aymara, o creo, ¿no? Que te lleva a esas cosas, ¿no? La envidia de ser él, que es lo mismo que le pasaba, o que le pasa también a muchos, digamos, comunistas, ¿no? O sea, entonces tengo que jugar a que soy obrero, humilde, cuando en realidad, no, ¿viste? Pero una cantidad de cosas y me empezás a negar. Sí, ese fenómeno me parece que es muy, muy cierto. Pero que tiene que ver, por un lado, me parece que es la incomodidad que uno siente, ¿no? Y la incomodidad esa, entonces te hace como escaparte para distintos lados, y uno de los lados es eso. Es una invitación. Pero creo que el desafío está en que esto te permita entender mejor tu situación y por lo tanto obrar en consecuencia, no huir a hacer como si, ¿no? Sino enfrentar la situación. Y parece que uno es otro cuando empieza a considerar estas cosas y empieza a considerar que te pegan, ¿no? Que te cuestionan y te sentís mal. Escapamos de la ciudad, Damián, vos que decías, ¿por qué se da esto de que queremos escapar de la ciudad? Porque muchas veces pasa que en la ciudad se establecen estos límites de los que habla Push. Entonces, se da mucho esta cuestión de el ser como que lo que creo es lo que está bien, que lo que estamos creando y construyendo es lo único que vale y se impone a la mayoría. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar qué es lo otro, qué es aquello que no se impone y no queda como un bloque al lado del otro, sino qué es lo que deja más huella del estar, qué es aquello que está construido que realmente refleja al ser que va a habitar. Digamos, el habitante está el que construye su espacio y el que deja que los arquitectos construyan su espacio. Pero deja que los arquitectos construyan su espacio o participa junto a él y construyen algo y el arquitecto se vuelve
amigo, intérprete, un fiel, digamos, hacedor de sueños, digamos, el que construye el espacio que quiere para habitar el usuario. Hay una frase que dice Kush, que estamos adentro y afuera de nosotros mismos. Esta imagen de lo binario, de los opuestos, de tener que condensar, o sea, yo creo que en vez de plantear civilización o barbarie, sino plantea una visión inclusiva. ¿Por qué tenemos que ser una cosa y lo otro, ¿sí? Como si fuera Venturi, ¿no? Sino, ¿por qué no tomar ambas cosas? ¿Sí? En vez de estar planteando la ciudad y la anticiudad, ¿sí? El adentro y el afuera, esta cuestión de, creo que en un momento dice la palabra bifronte, ¿no? Me parece por ahí. Esta imagen de lo uno y lo otro, de estas, no tener que elegir, porque él al fin y al cabo es un descendiente de una cultura europea, ¿sí? Que no dice reniego de, sino que sumo, pero no intento imponer el tema cuando él habla de la fagocitación de la cultura europea a América. Él no dice lo opuesto, sino que plantea, no es que dice vamos a una revancha, sino que plantea el abrir un juego, el abrir estas cuestiones de los opuestos. Me parece que es lo más interesante, ¿sí? Como una apertura. Por eso a mí me interesaba cuando Cabrini decía la mirada, o sea, abrir una mirada y de golpe ver cosas que antes no estaban ahí, pero no se las veía, ¿sí? Como un cambio de paradigma, si quieren decirlo, ¿sí? ¿Hasta qué punto las acciones pueden pertenecer al campo del ser o del estar? ¿Cuándo una imagen está mostrando el estar sin abstraerse al ser? ¿Cuándo el ser fagocita al estar? ¿Cuándo el estar fagocita al ser? La arquitectura mestiza. Hay un punto que algunos diferencian entre mestizo e híbrido, y es interesante diferenciarlo, porque en híbrido seríamos gris con pintitas blancas y negras, donde se nota los componentes. El mestizo es un gris, ¿sí? El mestizo no se ven los componentes originales. Cuando vos analizás tu cultura y tu vivir acá, digamos, una cosa es decir Buenos Aires es europea y otra cosa es decir Buenos Aires es mestiza, ¿no? Es mestiza, no es incaica, es mestiza. Es mestiza de una cantidad de cosas que tienen que ver con europeos, africanos de distinto origen, asiáticos de distinto origen, digamos, todo como Hamu y todo eso, ¿no? Turco, todo bueno, estamos. Bueno, y quizás no sea es un mestizaje, el asunto es que es un mestizaje distinto al que tienen los bolivianos. Pero los bolivianos no todos son mestizos. Hay cosas que son nacionalidades prácticamente, que siguen siendo nacionalidades, algunos que están poco mezclados o casi no mezclados con los europeos, y sí, qué sé yo. Entonces, eso creo que es una sumatoria de culturas o un lugar donde conviven distintas culturas. Pero el tema es, biológicamente no existen razas y todos tenemos cruces porque en algún momento se cruzaron todos con todos. Pero lo que hay que reconocer en Kush es que no pone lo blanco como la categoría superior, ¿sí? Y empieza a encontrar valores en aquello que había sido dado desde arriba, ¿sí? Pero yo no es que esté defendiendo a los europeos. Yo,
La cuestión me parece que hay una cuestión, un tema en sí mismo, que no es el folclorismo, digamos, eso de que nos tenemos que vestir de gaucho, sino que somos mestizos. Entonces, uno tiene que, que asumir que es mestizo y que la cultura donde vive es mestiza. Nosotros no hablamos el español castizo, no, lo mezclamos con los tanos, lo mezclamos con qué sé yo, y entonces hablamos de una manera muy particular. Bueno, eso es mestizo. Uno podría analizar a ver si las obras de arquitectura que nosotros hacemos son mestizas o no son mestizas. Bueno, O si nosotros despreciamos las obras mestizas. Y ahí comprendemos que vivir no consiste solo en tener cosas, sino en este paso irremediable de lo blanco hacia lo negro, de preferir en pleno día a la noche, de estar alegre y pasar a estar triste, de ser culto y viajar a la barbarie, de ser bárbaro y viajar hacia la cultura, de ser bueno y querer ser malo, y de la maldad pasar a la bondad. Vivir en suma es poner el pie en la huella del diablo. Escaparse del ser, digamos, escaparse del título, que deje de existir ese encasillamiento, ese dar un nombre. Entonces yo arquitecto, entonces soy alguien. Entonces una de las búsquedas es poder ser mestizo. Para ser mestizo hay que lograr estar. ¿Y qué significa eso? Poder aceptar que, por ejemplo, algo no es simplemente moderno, algo no es simplemente de Le Corbusier, de Mies, no es simplemente clásico, no es, sino que está compuesto por un montón de intenciones, un montón de intereses, muchos lenguajes, me permite usar diferentes materiales. Entonces, una cuestión es esa, es como nosotros vemos lo arquitectónico, digamos, en ese ser y en ese estar, nuestro ser nos impulsaría a encasillar y ordenar prolijamente diferentes corrientes, diferentes pensamientos, pero se quiere admitir un mestizaje, admitir que no todo es blanco y negro, sino que sino que es más complejo que eso. ¿Por qué nos seduce la barbarie? ¿Será porque es la excepción? ¿Será porque es lo innato? ¿Será porque es lo verdadero? ¿Será porque es la otra realidad? Porque la barbarie pertenece al campo de lo vacío. ¿Por qué le pertenece al diablo? ¿Por qué es necesario asignarle una connotación negativa? ¿Cuál es la arquitectura de la barbarie? ¿Cuál es la arquitectura de la civilización? ¿Se trata de algo moral? ¿Se trata de un juego de poder? ¿De intereses? ¿Se trata de lo correcto o incorrecto? La noción del ser y el estar, que son categorías filosóficas de si las esencias existen previamente a las existencias. Y lo que plantea de alguna manera el existencialismo, que después continúa en Sartre y toda esta cuestión, es que la existencia es previa a la esencia. ¿Qué significa? Que la existencia depende de nuestras decisiones. Entonces, si uno puede decir, quién es uno, depende de un estar, de una cuestión de decisiones que se toman, de lugares sociales en los que uno está, y que es mucho más dinámico, porque la noción de esencia implica como una especie de estabilidad, algo es. En vez de estar, implica múltiples, lo que vos hablabas recién, Brenda, de la complejidad, de múltiples roles. Por eso el tema de la comunidad. En la comunidad, lo importante es estar, y uno puede en una comunidad cumplir diferentes roles. En algún momento puede cuidar a los niños, en un momento construir la vivienda, en otro momento cocinar, ¿sí? Lo importante es estar en ese lugar. Y esto también, si uno plantea que Kuhn es continuador de Heidegger, vuelvo a plantear el tema de cómo habitar y construir están en la misma categoría, no solamente en categorías semánticas de una misma raíz de la palabra, sino habito en tanto construyo y construyo en tanto habito, porque habitar es una construcción comunitaria. Las formas que habitamos dependen de la comunidad a la que pertenezco. Entonces me parece, también esto me hacía acordar
a otro continuador de Heidegger, que es Gadamer, que a Guillermo le gusta, ¿sí? Donde plantea que lo bello está asociado con el juego, este goce simple, ¿sí? Casi infantil, con lo simbólico, lo que las cosas valen porque le damos un significado simbólico, no es simplemente el tener, sino el estar, el cuidado, la memoria, la historia, y además las fiestas. Cómo las fiestas tienen esta categoría comunitaria. Si hay algo que es maravilloso en los pueblos del interior, son diferentes las excusas para hacer fiestas, ¿no? Cualquier motivo es, y me hace acordar la canción de Serrat, ¿no? Esa fiesta donde el prohombre y el villano juntos se dan la mano, ¿sí? Se emborrachan, ¿sí? Entonces, esta cuestión de celebrar lo comunitario. Lo primero que no, o sea, no estoy de acuerdo con que sea continuador de Heidegger, definitivamente, no estoy de acuerdo. Y también me parece que es como una cosa de reducir todo lo que dice Kusch, de meterse en la cosa andina, reducirlo a una cosa europea. O sea, me parece que habría que tratar, a eso digo con el salvajismo. El salvajismo es no poderlo meter en las categorías que uno tiene. Entonces no tener certezas. Entonces me parece a mí que uno lo que tiene eso es lo que me pega a mí, por eso estamos discutiendo, no es que lo que digo yo crea que sea cierto, es lo que me pasa a mí. Me pasa a mí que me obliga primero a dudar de las certezas. Si nosotros como intelectuales, como académicos, vivimos de las certezas, somos los que le enseñan a los demás las certezas que nosotros logramos conseguir. Y me parece que lo que viene el tipo a ponerte en cuestión, y por eso es lo que te golpea, te choquea, te interpela, qué sé yo, es eso. Y entonces, me parece que tratar de meterlo en esos... ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llaman? Ni Gadamer, ni Heidegger, vivieron en el altiplano. Es otra realidad. Y esta realidad es la que se vive ahí, y lo cual te enseña también para el europeo, le puede enseñar, pero le enseña siendo otro, es otro, es otro. O sea, no es reductible a el pensamiento europeo, cuando en realidad lo que él tiene es una cuestión de apertura y de colocarte en una posición muy incómoda, donde vos te tenés que hacer cargo de una situación muy incómoda, si te digamos, introspectivamente uno lo ve. Lo que quiere es que podamos admitirnos ambivalentes. Es lo que, vamos, una de las cosas que me pasó a mí también es esa. Es que si bien yo, no por creerme omnipresente, ni plural, ni nada de eso, al elegir la arquitectura y a admitirme como arquitecta, siento que estoy en diferentes lugares y que tengo que ver necesariamente, para ser buen profesional, muchos aspectos, más que lo construido o lo que diseño. Estudiar a Kusch me ayudó a sentir esta ambivalencia, en el sentido de poder aceptar que el ser no es uno solo, digamos, que parte de ese ser mestizo es saber que soy arquitecto, no es soy arquitecto y listo, sino que soy arquitecto y también soy artista, también soy pensador, también soy filósofo, también soy psicólogo, también estudio el urbanismo, también me detengo en las cuestiones sociológicas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener, este es otra de las posiciones de aplicar el mestizaje, en el sentido de ejercer como profesional. Con el tema del mestizaje también me parece que hay una cuestión, yo estaba pensando, digo, ¿cuál es? Porque la cuestión es cómo uno valora, y me parece a mí que uno tendría que apuntar al tema de la participación. No si hace una cosa que es agradable para el otro, es si el otro participa en el hacer. Si nosotros hacemos con el pueblo. Entonces, uno podría pensar, es una mirada de la arquitectura, ¿no? De cómo mirás esa práctica social. Una práctica social que no necesita de los arquitectos, ¿no? O sea, es una práctica social que existe a pesar de los arquitectos, ¿no?
¿no? Entonces se mete. Entonces, ¿hasta dónde participa el pueblo? Entonces, hay arquitecturas en las cuales se convoca al pueblo para que mire cómo labura el mago, cómo hace magia y aplauda, ¿no? O sea, la participación es absolutamente, digamos, de espectador. Y hay otra forma donde el pueblo participa activamente, toma parte en la definición de las cosas, en la intervención sobre el lugar, sobre la creación de espacios, etc. Y me parece que ese tipo de participación, que, digamos, está la no participación, ser tenidos en cuenta y después la participación. Entonces, ¿cómo uno podría aprender de esto en el tema de participar, de la participación? De atreverse a no hacer la obra de uno, sino ser una persona que tiene un conocimiento distinto a otros, como todos tenemos conocimientos distintos, y participar en un colectivo que genera arquitectura. Entonces, pensarse desde ahí me parece que te cambia también la cuestión, y que tiene que ver con esto, para mí, de lo revulsivo, de Kusch, de lo popular y de todas estas cuestiones. ¿Qué es lo popular? Lo popular es lo que tiene la firma de Caveri, o lo popular es donde la gente labura. Es lo que tiene Mamani. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es popular? ¿No es popular? No lo sé, qué sé yo. ¿Hay un popular o hay muchos populares? No, hay una manera de hacer las cosas que lo popular es el pueblo. Yo no sé qué es popular. También popular es el pueblo. Y el pueblo heterogeneidades que también no se pueden minimizar. O sea, en el sentido, esta mirada globalizadora o simplificadora hay que eliminarla. Por eso algunos prefieren, en vez de hablar de mestizaje, hablar de hibridación, porque en lo híbrido se notan las partes, ¿sí? En vez de lo mestizo, todo queda subsumido a un todo. Entonces, en lo híbrido uno puede ver lo distinto de cada uno. O sea, si uno piensa, no sé, estoy pensando en voz alta, sectores populares de, no sé, guaraníes, de comunidades de base guaraní, no habitan, no valoran, no miran, de la misma manera que la del altiplano, porque desde las formas de cómo está constituida la comunidad, sus prácticas sociales, sus maneras de ser, incluso el propio clima, implica, entonces hay que tener en cuenta que son muchas las miradas que se superponen. Entonces, lo que hay que evitar es lo simplificador. Tal vez no sea cierto que Kusch sea un continuador, pero es cierto, de Heidegger, pero es cierto que Heidegger existió en algún momento y que Kusch lo haya leído, y en ese sentido me refiero al tema de la hermenéutica. A mí me interesa mucho la hermenéutica porque la hermenéutica implica, por ejemplo en Alemania en el siglo XIX, la creación de una nación sin Estado. Y fue todo un trabajo de crear la noción de pueblo cuando Alemania no existía. Entonces, lo que era pueblo era el idioma, las costumbres, las leyendas, los mitos. Y a partir de eso se creó la idea de nación. Entonces, eso fue una operación retórica de la hermenéutica alemana del siglo XIX, y que tuvo un papel muy importante en la historia. Entonces, uno puede decir, escuchar estas construcciones populares, el tema de escucharlo de verdad, o sea, no decir, bueno, hago como que, y después le digo, bueno, la solución es, y le pongo un artefacto predigerido con algún toquecito. Por eso a mí lo que me interesa de Caveri es este compromiso de crear una comunidad, de recrear una comunidad, que implicó a mucha gente ir al llano, ¿sí? De trabajar con las manos, de tomar en contacto y de, como decíamos antes, Guillermo, de cambiar roles, de decir, bueno, en este momento estamos todos trabajando haciendo ladrillos, y en este momento estamos todos sembrando la huerta, y en este momento, entonces, esta superposición de capas, de un estar en comunidad, ¿sí? Y construir una comunidad a partir de ello, que es dificilísimo, ¿sí?
es dificilísimo. A mí yo dos o tres comentarios, digamos. Me parece primero que yo creo que sí, que Heidegger existió y que Heidegger fue muy importante, pero también el Aymara es muy importante. Y entonces nos la pasamos hablando de Heidegger y el Aymara no lo desconocemos totalmente. La otra cuestión de decir hibridación o mestizaje es decir, yo me imagino una comunidad haciendo algo y entonces cada uno dice, no, pero esta partecita la hice yo, pero esta parte... Y yo creo que no funciona de esa manera. Me parece que la gente hace y hace. Y entonces un compuesto determinado te da un resultado distinto a otro fenómeno. Pero ¿y por qué tengo que ir a buscar qué hizo cada uno? No sé cuál es la necesidad. Por eso digo, me parece que lo de hibridación puede ser una cosa que te permite ver unas cosas, te permite ver otras. Pero a mí me parece que lo de mestizaje es muy profundo. Es muy profundo porque te cambia. No es que sos vos que te sumás al otro, sino que te cambia. Te cambiás vos. Vos cuando te sumás con el otro, cambiás vos. Sos otro. Sos otro. Entonces eso tiene que ver. La transformación no es que soy yo. Hay un yo que es inmutable, que se junta y se asocia con el otro en una asociación momentánea, ¿no? No, yo cuando me junto con el otro, cambio, soy otro, soy otro. Y ser otro significa juntarse con mucha otra gente. Y entonces te vas, eso es la formación, uno se forma con el otro, o sea, mezclándose con el otro. Y no sabe qué parte es suya y qué parte no es suya. Nadie puede saber, porque uno dice, Heidegger, nadie puede saber qué es una idea original de Heidegger y qué no es una idea original de Heidegger, y quién la sacó de los libros, como hacemos todo. Todo el mundo fue haciendo así, entonces no es tan cierto o verificable, qué sé yo, que es la individualidad de cada uno y que puede registrarse. Entonces yo puedo saber cuál es lo que es de tal tribu y cuál es lo que es de tal otra tribu. No, hay un momento donde no lo sé y aparte tampoco me interesa saberlo. O sea, lo que me interesa es cómo podemos construir juntos, ¿no? Y me parece que esa es la cuestión que me parece que pone en juego todo esto. La cita a la Aymara es oportuna porque, según tengo entendido, el Aymara surgió como una construcción colectiva de crear un lenguaje común en diferentes comunidades. Y tiene una lógica que está estudiada por matemáticos, porque como era un lenguaje para unificar y para permitir la comunicación entre diferentes comunidades, fue pensada, por ejemplo, el castellano tiene dobles negaciones, tiene problemas lógicos, ¿sí? Sin ningún tipo de problema de ambigüedades y una precisión matemática. O sea, entonces ese tema de lo junto, ¿sí? De permitir un consenso intercomunidades, porque uno piensa que, por ejemplo, vuelvo al tema de la hermenéutica, las dos naciones que llegaron a la unificación en Europa en el siglo XIX, más tarde fueron Italia y Alemania, las más nacionalistas. Y el aparato de unificación de Alemania fue el idioma. En Italia tuvo que discernirse que era el idioma de Dante el que iba a unificar, porque podía haber sido el calabrés o el siciliano, había demasiados idiomas para... Entonces, el tema de crear una construcción intencionada, voluntaria, que unifique, me parece maravilloso. Otra de las acepciones que puede encontrar con el tema del mestizaje, aplicándolo en lo construido, es que, digamos, si se establece que el ser es ser libre para construir y crear, y entonces poder hacer que estos objetos puedan mediar frente a la naturaleza, entonces la libertad es lo construido, ¿sí?
Y la fijeza, o ese estar, es lo no construido. Pero a su vez pasa al revés. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir también que esa libertad de lo construido es la fijeza de lo construido. Es decir, nosotros cuando construimos establecemos límites a la naturaleza, límites que construyen un espacio, límites que son un elemento que obstruye. Y al revés, decimos que fijeza, que si la fijeza es lo no construido del estar, la naturaleza que se da, se sucede, decimos que es la misma libertad de lo no construido. Es decir, esa libertad donde puede desarrollarse el habitante. Nosotros dejamos un espacio para que el habitante se junte con otras personas, para que el habitante coloque elementos, para que el habitante ponga muebles, para que el habitante haga. Entonces se da esas dos cuestiones, esa ambivalencia, que necesariamente decimos, esto es el ser, la libertad es el hombre que está construyendo, pero a su vez, cuando construye, hace un límite, hace un sólido fijo, un cuerpo. Y a la vez decimos que la fijeza es lo no construido, es la naturaleza que se desarrolla, pero asimismo eso es libertad, eso es que el ser humano, que los peatones, que las personas que van a estar, van a desarrollarse ahí. Es confuso, pero lo que sucede es que es ambivalente a propósito, porque nos hace pensar, nos hace entender que un límite no simplemente es algo que te contiene, sino que también es algo que te libera. Está celebrando la ambigüedad y la contradicción. O sea, que son categorías que el Occidente trata de evitar. El Occidente trata de evitar la ambigüedad y la contradicción. Que me surgió, la verdad es una duda que me apareció. Porque mucho de ese estar es salirse de lo antropológico, salirse del hombre como centro de todo y el que cuenta la historia, entonces es el protagonista. Es entender que la naturaleza es importante, que la naturaleza es más grande, que el universo es más grande que yo que voy a morir en 60 años o menos. Entonces, ¿qué es? Una arquitectura que aparece, me parece, es la sustentable. ¿Qué pasa con esa arquitectura que empieza a tener más respeto por la naturaleza? ¿Qué pasa con la simple decisión de decir, acá hay 3 árboles, pero yo quiero construir el proyecto justo ahí? Están los 3 árboles, no los puedo sacar porque es la naturaleza y es más grande que yo. Entonces, ¿qué pasa con esa decisión? Que para nosotros es un árbol, pero para el estar es la naturaleza, es más grande. ¿Por qué ese árbol es más grande que vos? Porque lo que se está desarrollando tiene que ser obstruido, tiene que tener un fin, porque vos, con la ira del hombre, venís a construir. Y lo mismo con la arquitectura y su relación con el entorno. Porque nosotros decimos, bueno, si es uno de los factores a tener en cuenta para construir. ¿Será que la arquitectura que tiene más respeto por lo que lo rodea, y ese respeto es parecerse, ese respeto es hacia lo natural, hacia las personas que ya viven ahí, es hacia lo que había antes de lo que se está por construir, hacia qué es, y al tener ese respeto o esa continuidad del lenguaje que quiera coordinar con eso existente, esa arquitectura corresponde más a un estar. Sí, también la noción del estar, la noción de estar incorpora la noción de tiempo. Entonces, por eso el tema del acontecimiento, del acontecer, ¿no? de una situación vital. El paisaje se agiganta en el largo trayecto que va de la palabra a su realidad, la distancia convencional de su objetividad,
Del simple estar presentes el árbol, la llanura, el río, se supera. Detrás de su grafismo, iluminado por rasgos y colores, cierta hondura roza el extremo común a nuestra existencia y el mundo, la realidad pretenciosa y definidora de la palabra y de la forma, queda como un balbuceo en labios del paisaje, que, honesto siempre, nunca anuncia, lleva sus formas a la deriva, flotando insignificantes en su nimbo demoníaco. La arquitectura popular. Es una casa que está en Mar del Sur, que está toda revestida con caracoles mínimos, eso lo hizo el mismo dueño. O sea, no solo hizo la parte de toda la casa, toda la envolvente, sino todo el patio, y se extendió y se hizo una mesita, una silla en la vereda. Entonces, claro, eso me parece una expresión muy directa de no solo el no querer hacer arquitectura para el mundo, sino hacer arquitectura para él, de cómo lo fue haciendo y el esfuerzo que le llevó, cómo refleja, cómo él se siente, cómo su manera de habitar, cómo el salir, que va a estar en la puerta, o que quizás se junta con los vecinos, o se vuelve algo más urbano también. Es una expresión concreta de, digamos, de su estar, ¿no? Si el estar significa, no significa concretamente, sino como a mí me llega como arquitecta el hecho de el espacio para vivir, y no un espacio para simplemente lo muestro, o es un espacio frío que no es transitado, que no se siente. Entonces, no hay lugar a la mentira acá en esto que él diseñó, porque no era para complacer a nadie, sino era simplemente para mostrar lo que significaba para él, digamos, el hecho de estar ahí, a apenas unas cuadras del mar, cómo amaba ese lugar, cómo se siente identificado con ese lugar. Los gustos populares que no responden a ningún canon, ¿sí?, académico. Esto de cuando se habla de una arquitectura para todos, una arquitectura que se vende, de una arquitectura fácilmente aceptable, de una arquitectura visible, popular, a diferencia de alguna arquitectura que puede estar dentro de nuestros propios gustos, si se quiere, y de ahí nuestro análisis y nuestro diseño. Entonces, que por ahí eso es más un paralelo del estar que aquello popular que viene a ser el paralelo del ser. Y que voy a querer poner mi lenguaje, bueno, pasa con Mamán y pasa con los otros arquitectos que nosotros vemos como alternativos y que quieren eso. Y ahí pasarían los compradores blancos, que ya no preguntaban, sino que estaban seguros de sí y se dedicaban a hacer cosas y a llenar silencios y boquetes por donde se les chorreaba la vida. Entonces, ¿qué es esto? Cuando hay algo tan aceptado, ya ni necesita ser justificado, porque está aceptado, ya desde el vamos. En cambio, algo nuevo necesita ir peleándose, ir llevándose. Entonces, eso me pareció muy, muy productivo, muy interesante en nuestra, digamos, en cómo Cuyo afecta a la arquitectura, o a mí me afectó como arquitecta. Es una casa que está cerca de Spegazzini, que tiene arriba, en la cumbrera, tiene un avión. ¿Viste? Porque es una zona de aviadores y tiene un avión. Entonces está ese, después hay tanques de agua que tienen forma. No copio a mí, ese está mal. O sea, los enanitos de jardín están mal. El avión en el techo de la casa en Spegazzini está mal. Que el único sueño legítimo es el sueño, digamos, para los modernos, es el sueño de la máquina de Le Corbusier. Ese es el único sueño legítimo. ¿Viste? Pero el sueño de este tipo con los aviones es legítimo. El sueño que tenés con cualquier cosa es legítimo. Nosotros, ¿qué arquitectura valoramos? ¿La que es puramente europea o la que es mestiza? Hay como dos cuestiones, ¿no? Una es el estar y el ser. El ser y el estar. Lo que, porque lo toma, digamos, de Heidegger también, está todo eso, ¿no? Y el tema de la diferencia del ser y del estar es el tiempo, ¿no? O sea,
Lo de Heidegger es ser y tiempo, ¿por qué? Porque el estar, el ser es absoluto, es ontológico, absoluto, entonces no cambia, porque es el ser, es la esencia, es la pureza, todo eso que no cambia. En cambio, el estar cambia permanentemente, o sea, entra el tiempo, entra a jugar el tiempo. Entonces, cuando nosotros apreciamos las fotos y la presentación de la arquitectura sin que nadie lo ensucie, es una cuestión donde está puesto el ser, ¿no? O sea, es el objeto como ser, como objeto puro, sobre el cual no pasa el tiempo, ¿no? Entonces sería el ser. Y la otra cosa es las cosas que se usan, se gastan, se manchan, se viven, etcétera, que a algunos les gusta más y a otros menos. ¿Qué valoramos? Las obras cuando no tienen marcas o cuando tienen marcas. Cuando van viviendo, cuando son vividas o cuando están antes de vivirse. A ver, y decía, todavía en Fátima, dice, yo tenía impuesto la dictadura del tablero. Se nota que es una obra hecha en el tablero. Las que están después, esa que parece una carta, qué sé yo, no están hechas. Están discutidas con los albañiles. Era con las cosas que tenías y se iban armando en el lugar. No era que la construcción tenía que reproducir exactamente lo que venía dibujado de antes. O sea, una esencia de la obra que mientras más pura y menos se notara la mano de la ejecución, era más parecida a la idea, ¿no? La idea platónica, una corporización de la idea. Sino que está decidida ahí, está con las marcas de la gente que la construyó y de las circunstancias en las que fue hecha y todo eso. Entonces la otra, la del ser, es un objeto sin circunstancias. Lo mestizo, más que referirse a un tipo de hombre, es entonces una conciliación de opuestos, un recurso de la vida para conciliar desniveles, un medio apresurado de alcanzar la integridad con que la vida intenta lograr alguna forma de fijación. ¿Qué es mestizo en arquitectura? ¿Qué quiere decir mestizo en arquitectura? O sea, ¿cómo traducimos el estar en arquitectura? Caveri se escondía en cualquier lugar y estaba todas las, ¿cómo se llama? Los arquitectos tratando de encasillarlo, ¿no? Entonces lo ponían para encasillarlo. Y me parece que la imagen que tengo de Kusch es que el tipo se zambulló, se metió en lo popular, trató de comprenderlo fundamentalmente. Y trató de mostrar para poder comprender, para entender de dónde venía todo eso. Entonces es un pensamiento muy revulsivo. Y entonces yo veo como que del otro lado habría una fuerza intelectual que lo que trata es de domesticarlo, ¿no? Entonces el tipo está metido en lo popular para mostrarte lo popular y vos después tenés un conjunto de intelectuales que manotea lo que él te muestra de popular para ser el juez de lo popular, ¿no? Que es la función de los intelectuales, que es la función de eso que es digamos, la élite, ¿no? La élite te juzga, te da clases, te dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, cómo es, cómo hay que interpretarlo, fundamentalmente, cómo hay que interpretarlo, no lo interpretemos mal, esto se interpreta así, te da la versión oficial, etcétera, etcétera. Que es justo la inversa de Kusch. Kusch, si es algo, yo no le busco demasiada coherencia. Me parece que lo importante para mí es que es un faro, es una referencia que te sirve para ser revulsivo, no para ordenar las cosas, ¿no? O sea, digo como actitud, ¿no? O sea, como cuando Deleuze dice los libros tienen que ser máquinas de guerra. No, o sea, vos cuando escribí algo contra alguien, escribís algo contra otra idea, escribís algo contra. Es una máquina de guerra.
Y me parece que lo de Kusch también, toda la actitud de él es un buceo en lo popular, para comprenderlo, no para juzgar y para decir esto está bien, aquello está mal. Entonces, cuando nosotros lo traducimos como arquitectos, vamos y decimos a ver quién es más cushiano o qué sacamos de cushiano, de este, de aquel, del otro. Bueno, lo que me parece que nos está indicando es lo popular, aprendamos de lo popular. Yo no sé si Caveri está bien, si lo que hace Caveri está bien. Yo no sé si lo que hace, qué sé yo, Pupo o cualquier otro está bien. No sé, pero aparte porque no soy yo quien lo tiene que juzgar. Lo tiene que juzgar el pueblo. El pueblo lo juzgará, ¿viste? Yo no tengo que juzgar nada. Yo miro y aprendo. Cuando se es arquitecto, se es alguien. Cuando se es doctor, pintor, albañil, lo mismo cuando se es papá o mamá. Pero en el estar hay otro tipo de información, que hablará con mayor certeza, la cual viene de la materialización del ser. Se responderá con verdad a cómo se es, a cuán profesional se es, absorbiendo las inevitables contradicciones que advienen de ser profesional. El tiempo dedicado, las actividades en obra, en oficina, las relaciones con compañeros, con el personal a cargo, con proveedores, con clientes, el diseño personal si lo hubiese, el lenguaje en la representación arquitectónica, participación o no en concursos, información sobre vanguardias, teoría arquitectónica, relaciones filosóficas, sustentables, históricas, muchos aspectos que los dará el estar, la cotidianidad, efímera, dinámica, pero cierta. Arquitectura sin arquitecto. La construcción de espacios para uno mismo, para sí, para estar en sí, donde quién se es, de acuerdo a profesionalismos, habilidades, al aprendizaje. Quien no es arquitecto hace arquitectura. Ella se materializa de manera independiente. Y de ahí, cuando suelta sus riendas, nos devela lo intrínseco del hombre como hacedor de espacios. Si leemos ese espacio, estaremos hablando sobre su estar, pero lo traduciremos mediante nuestro ser. Si aquel que no es arquitecto hace arquitectura, entonces, ¿no sería también arquitecto? El ser es dador de títulos, de nombres, encasilla, engloba. Es un concepto que hace de telón al estar, porque en ese estar construye formal o informalmente el que es arquitecto y el que no. Me parece que el punto fundamental es esto, no tratar de encasillarlo. Viene de acá, o sea, de ponerlo en las coordenadas académicas, sino tratar de asumirlo en su salvajismo. Lo que me pasa es esto, que me hace entender cuál es mi relación de poder con mi pueblo. Donde yo aparezco, que es lo mismo que te pasa con los alumnos, digamos, vos estás en una situación de poder que no es simétrica, porque no la podés evitar, te está impuesta. Cuando vos sos profesor. Entonces tendrás que ver de qué manera lo manejás, pero eso existe, es independiente de tu voluntad. Entonces hay un pensamiento donde el tipo muestra lo popular, y hay otro pensamiento que trata de domesticar eso, digamos, y lo popular es muy salvaje, me parece a mí. Entonces, lo que uno puede hacer académicamente es abrir la puerta y decir, sí, ojo, porque estamos haciendo una cosa que es irreal. Este nos está mostrando esto, a ver, cada uno que se la banque como pueda. Digo, pero pasa esto. Entonces, esa es la interpelación. Te interpela. No te dice lo que tenés que hacer, te interpela. Creo que hay algo de la filosofía de Kusch que, como es apropiada por Caveri, Kusch, todo el mundo plantea el tema de Heidegger y todo el existencialismo, pero a mí me interesa más lo fenomenológico, en el sentido del hacer. Kusch se va al norte, vive en una comunidad, o sea, se escapa de los modelos académicos de estar dando clase en una universidad, en el sentido de estar cómodo, y se va a hacer trabajo de campo, que es un trabajo que no hacen los filósofos, ¿no? De estar en contacto con la realidad, con la materialidad. Y es lo mismo que hace Caveri. Cuando Caveri funda la cooperativa Tierra, está haciendo, ¿sí?
y ese hacer permite llegar más rápido a ese estar que al ser. O sea, no es una cuestión de pura abstracción, sino que es una cuestión concreta. Entonces, esta mirada de lo popular, ¿sí? De hacer con las manos, de pensar con las manos, de tomar el contacto, por eso el tema tierra, ¿no? Del contacto de la tierra como raíz, pero de la tierra que también construye, ¿sí? Me parece que es una forma de vivenciar ciertas situaciones, pero no leyéndolas, sino haciéndolas, ¿sí? Pero me parece que Caveri, en vez de leer Kush, está haciendo Kush, ¿sí? ¿Se entiende esta cuestión que es casi un grado performativo? Tratar de vivir como hace la gente que construye su casa con sus manos, ¿sí? Y construye su casa empíricamente, teniendo esa experiencia. Pues lo popular no es un trabajo antropológico de decir, bueno, los hábitos de una comunidad son tales y hago una disección, una anatomía, una fisiología y la publico, sino de vivir en, ¿sí? Me parece que es lo más interesante. Y lo mismo a mí me parece que también está en Giancarlo Pupo, de este tema de la sumatoria de las cosas, de lo vivencial, de lo juxtapuesto, ¿sí? De los permisos de la textura. O sea, la cuestión de la famosa mirada, que vos hablaste de la imagen, a mí me interesa la mirada. Cuando Caveri habla de una mirada, es una mirada que no es solo con los ojos, es con las manos, es como los chicos. Cuando los chicos miran algo, se lo llevan a la boca, tocan con las manos, ¿sí? El famoso tocar la textura, sentir la temperatura, es vivencial. Y eso me parece que lo que está proponiendo Caveri en su lectura material de Kush, ¿sí? Y lo que también hace Giancarlo Pupo. Caveri me decía, para mí, yo tengo la idea de Caveri, que los dos grandes renunciamientos que tiene Caveri, ¿no? El primer renunciamiento es después de hacer Fátima y que se va a la provincia, ¿no? Se va a Trujuy, qué sé yo. Y el segundo renunciamiento es una cosa que dijo al final, que decía al final, no sé si está escrito, qué sé yo, pero por lo menos que lo decía cualquiera que hablara con él, es el tema del profesional. Renunciar a ser profesional. Eso es una cuestión interesante, porque él lo que dice que el profesional es el que mira la realidad desde afuera e interviene desde afuera. Dice, yo no puedo ser profesional, porque yo estoy involucrado en esto. A mí esto me interesa, no soy un árbitro que está afuera y es objetivo e imparcial. No soy imparcial porque estoy involucrado. Y entonces la figura del profesional es esa. Y la figura del profesional tiene otra característica extra, que es la de expropiar un saber al conjunto del pueblo. Nosotros, digamos, nuestra sociedad, al generar la especificidad de la arquitectura, lo que hace es expropiar al conjunto del pueblo de la capacidad de hacer arquitectura. Cuando nuestra sociedad define a los artistas y genera esa categoría del artista, lo que hace es desposeer de la artisticidad a toda la acción del resto de la gente. Entonces, por eso digo, meterse en esto es revulsivo. Es revulsivo y hay que ver cómo, viste, bancate ese defecto, ¿no? ¿Cómo hacemos y cómo nos bancamos estas cosas? Y que no hay recetas. La cuestión es eso, no hay recetas. Y los profesionales, los intelectuales, los académicos nos la pasamos dando recetas. Esto es así, debe ser así, fulano lo hace así, hay que hacer el otro, y no hay receta. Si somos capaces de enfrentarnos a esa realidad, de ver la parte que nos coloca en la silla del culpable, en la silla del que es juzgado, y no del que juzga. Una cosa que era, ahora me acordé que también, que me parece que interpela de la misma manera también a Caveri y a Kush, y nos interpela a nosotros, ¿no? O sea que es una preocupación que creo que los intelectuales nos la pasamos tratando de reducir
la realidad a las cosas que sabemos y nos movemos con certezas. Y el asunto me parece a mí que nos plantea, que a mí por lo menos me plantea Kusch, me plantea Caber y todo eso, son las dudas, no las certezas. Entonces cuando uno se mete a enfrentar dudas, a enfrentar, y no solamente dudas, a enfrentar cosas que desconoce, digamos, a enfrentarse con su desconocimiento. Y me parece que eso es lo que se atrevió, porque vos cuando te metés a laburar con, bueno, se mete allá con el pueblo, te metés a tratar de entender algo que no tenés la más mínima idea y tratar de enfrentarte con cosas que no podés manejar, ¿no? O sea, te tirás, te zambullís y ves cómo te la arregla. Y a partir de eso empezás a producir. Me parece que Caveri también dice, nosotros, cuando dice no soy profesional y qué sé yo, también dice basta del tablero, basta del dibujito previo, basta. Lo hago ahí, lo resuelvo ahí con la gente que está ahí. Entonces es eso, es meterse en lo desconocido y tratar de afrontar lo desconocido. Entonces me parece que lo que decía de la reducción de Kusch es eso, tratar de meterlo en lo conocido. Y me parece que es más una invitación a atreverse a pensar lo desconocido, a atrevernos a pensar lo que no sabemos y reconocer que no sabemos. Y que quizás haya que cambiar las categorías que uno tiene que le ayudan a entender no a entender, sino en parte a entender, pero más a manejarse dentro de la realidad, o uno utiliza categorías, es así, es imposible no hacerlo, ¿no? Ahora, esas categorías uno no las tiene que confundir con la realidad siempre es mucho más rica, qué sé yo, y cuando uno pasa a pensar de otra manera, tenés que eso es lo revulsivo, cuando te metes en otro contexto, como por ejemplo meterse ahí en el altiplano, todo lo andino, y qué sé yo, es tratar de construir otros pensamientos, otros conceptos, digamos, construir otra realidad. Y eso es enfrentarse a lo desconocido. Y me parece que eso también tiene, porque ¿qué es el papel que tenemos nosotros como profesionales? Vos lo reducís todo a las cosas que aprendiste académicamente. Habla de la pequeña y gran historia en uno de sus libros. ¿Qué es la pequeña historia? La pequeña historia es la que conocemos, la que quien tuvo poder, quien tuvo contacto, quien tuvo mucha comunicación, pudo contar y hoy leemos, y habla de la gran historia, que es aquella de las masas, que pocas veces está contada. Entonces, un poco eso de aquello desconocido es aquello perteneciente a la gran historia, o también habla como prehistoria, que también es una historia no solo centrada en el hombre, sino que el hombre es parte de algo más grande. Entonces también lo vincula con un montón de otros factores que dejamos afuera cuando hablamos de la historia que conocemos todos, la más difundida, para él, la pequeña en este caso, que es la historia del ser alguien. ¿Por qué? Porque aquel que llama Kusch sucedáneo, es decir, que se ganó un lugar en la historia, opaca o deja del lado de atrás de la página al que es un simple anónimo, como diría Heidegger, dentro de, por ejemplo, la ciudad, donde están aquellos, en nuestro caso, grandes arquitectos reconocidos y esa arquitectura popular que no estudio, que no me interesa estudiar,
o que a muchos no les interesa estudiar, o descalifican y quitan, peor, del campo arquitectónico. Hay dos cuestiones del tema de la fagocitación. Por un lado, que el mero estar fagocita al ser. ¿Por qué? Porque si el ser es todo aquello que establecemos como bueno, como es la construcción de una moral, es la arquitectura de arquitecto sucedáneo, reconocido, lo que está bien, o lo que se puede encasillar, y de ahí, como es importante en la pequeña historia, es lo que está bien o es lo válido, eso como el ser. Y por otro lado está lo malo o lo descategorizado del campo de la arquitectura, pero no malo por malo, o sea, no malo porque sea lo incorrecto, sino por exacerbar la cuestión de que se intenta, o que muchas veces a uno le hacen creer que estamos hablando de blanco y negro. Entonces, lo que dice es que se da un proceso de fagocitación, que se aprovecha lo bueno de ese ser, pero que también existe la gran historia del estar, donde ahí, digamos, es todo arquitectura, digamos, de toda la arquitectura está la arquitectura de la pequeña historia conocida. Pero a mí me pasó algo que también es dar vuelta a esta cuestión, que muchas veces el ser se fagocita al estar. ¿Por qué? Porque el ser es lo impuesto, es la arquitectura impuesta, pero opaca y soslaya y deja sin ver a la arquitectura de no arquitectos, a la arquitectura del mal, a la arquitectura incorrecta. Pero no porque esté bien o esté mal, no porque sea una y sea la otra, sino porque están todas dentro del mismo lugar. Una manera de hacer que se visibilice esta cuestión es ponernos binarios. Esto sí, esto no, esto sí y esto no. Vuelvo a la lectura de Venturi en cruce con Kusch. El pensamiento occidental es el pensamiento del tercero excluido, uno o lo otro, ¿sí? Kusch plantea esta necesidad de no es uno o lo otro, ¿sí? Por eso creo que en alguna parte habla de lo pulcro y el hedor, ¿no? De recuperar los olores. O sea, la cultura occidental es una cultura visual, la cultura no occidental es una cultura que suma lo olfativo, lo táctil, ¿sí? Por eso me parece que no son oposiciones, sino que son romper la oposición y plantear otras categorías que no existen, ¿sí? En la lógica occidental es el principio del tercero excluido, ¿sí? Llueve o no llueve, no hay otra posibilidad. Y hoy está planteando otra cosa distinta, ¿sí? La noción de otro es una noción que permanentemente vuelve a sostener, ¿sí? Y me parece que lo interesante es decir, abrir un juego que hasta el momento no se había abierto, ¿sí? Y por eso el tema de dice, sentarse en alguna parte y escuchar, ¿sí? Esta visión contemplativa del estar, ¿sí? De escuchar a la naturaleza, ¿sí? Por eso no es la oposición, digamos, lo natural y lo artificial, ¿sí? Sino que es sumar, es ver algo, una categoría que no estaba en nuestras clasificaciones y de golpe aparece como nueva. Eso me parece lo interesante. Y entonces en la arquitectura uno piensa, en la arquitectura nos movemos siempre con oposiciones, ¿sí? Y cuando alguien plantea que no hay una oposición, sino que hay algo distinto, una tercera categoría, nuestros diagramas conceptuales se ven como interpelados. Hay muchas oposiciones, hay muchas posiciones de las cuestiones. A mí continuamente me pasó que leía sobre el ser y sabía que estaba el estar presente y viceversa. Entonces, esta cuestión se da, calculo yo, con intención. Entonces, ¿cuáles son las incertezas? ¿Cuáles son
lugares incómodos. Eso dudamos de la arquitectura de autor. Dudamos, yo dudo. Yo dudo que la arquitectura de autor sea inevitable para aprender arquitectura. Dudo. Sí, yo tengo la sensación que en un aspecto pareciera que deberíamos desformatearnos, ¿no? O sea, da la sensación que lo que ya tenemos un poco marcado a fuego en nuestra formación, en nuestra manera de entender y de reconstruir esa realidad, va un poco como a contramano de esta complejidad. Justamente por lo que hablábamos, por las certezas, por este mundo en el que lo mecánico y lo que tiene que estar en algún sentido identificado, catalogado, ubicado en un lugarcito, en un estante, para que yo rápidamente lo pueda identificar y darme a partir de eso seguridad, certeza, convicción, y al mismo tiempo transformar eso en un dispositivo de enseñanza, que también es lo que nos pasa desde lo académico. Digo, hay una suerte de composición nuestra en el sentido de lo intelectual, lo académico. Estamos, ¿no? Estamos sumergidos en un mundo en donde de repente darnos cuenta de cómo es, ¿no? Como el maestro Doberti siempre mencionaba, ¿no? El pez es el último que se da cuenta que está en el agua. Entonces es como que yo creo que estas interpelaciones en algún sentido nos están justamente dando ese margen de distancia, ¿no? Para vernos a nosotros mismos sumergidos en estas certezas, en este mundo pareciera tan mediatizado por estas cuestiones en donde nos genera una zona de confort de la que por supuesto no queremos salir. O sea, no, la verdad que me resisto a sentirme inseguro, ambivalente, va en contra de la naturaleza intelectual y académica que durante 25 años he estado alimentando. Entonces, pareciera que hay como una especie de explosión de planetas, ¿no? Digo, yo en un sentido, así usando una vulgar metáfora, me siento en una especie de lluvia de asteroides que digamos que realmente destruyen todas estas cuestiones, toda esta estantería en la cual hemos estado siendo en algún sentido cómplices. Y en nuestra labor profesional claramente queda evidenciado, ¿no? O sea, la manera en la que podemos ejercer nuestras... Digo, porque en un sentido decíamos, bueno, escuchar, ver las necesidades, entender lo que pasa con el otro lado. Yo digo, durante cientos de años, esas comunidades que no tienen el dispositivo del arquitecto que le va a resolver y le va a decir cómo vivir, han construido ciudades, viven en sus casas, son felices, tienen ¿cómo decirlo? No necesitan a nadie que les venga a explicar dónde está la belleza, ni si que esto viene para acá y esto va para allá. Digo, entonces en un punto me pregunto, ¿nos necesitan? O sea... Jacobs diría que no, que las ciudades que fueron hechas espontáneamente funcionaron mejor que las hechas por planificadores. Y entonces, ¿a qué jugamos? O sea, digo, ¿qué? Yo tengo que hacer el esfuerzo de salir a entender, si en definitiva el otro no me está pidiendo nada. Me necesita. ¿Yo para qué estoy entonces? ¿Qué hago? Me dedico a explicar lo que no me satisface, porque en definitiva termina siendo como una cuestión de que, bueno, nada, a ver, vamos a tratar de explicarnos por qué en un punto nos sentimos culpables. Push.